esperando a las palabras de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, dando cuenta de esta votación. Se acaba de producir el rechazo por parte del Congreso, esperado en cualquier caso después de que Alberto Núñez Feijóo, el candidato designado por el jefe del Estado, Felipe VI, el presidente del Partido Popular, no haya logrado los apoyos necesarios para ser investido en esta segunda jornada de votaciones como presidente del Gobierno. Se necesitaban hoy más. Sí, es que no es una mayoría simple, no se ha conseguido. Eso sí, ha habido una correlación y un cambio en los votos. 173 síes a favor del Popular, 177 no. Es la última en votar, ha sido la bancada en conjunto del Gobierno en funciones de Sánchez, y se activa de nuevo el calendario político. Se activan estos 2 meses que ahora quedan para que de nuevo o Feijóo podría ser o Pedro Sánchez intenten lograr una nueva investidura. Si no se consigue, a elecciones, repetición electoral el próximo 14 de enero. Pendientes del Congreso, pendientes de la lectura de esa votación, arrancamos ya con el repaso informativo de la jornada. Y la inflación es noticia del día, empieza a traer mejores titulares en la eurozona. En septiembre el índice de precios al consumo desacelera del 5,2% interanual de julio al 4,3%, por debajo de lo que se esperaba. La lectura más baja desde octubre del 21, cuando fue del 4,1 y quedando más lejos de ese pico de otoño que superaba el año pasado los 10 puntos porcentuales. Lo mismo ha sucedido con la subyacente en este caso, que excluye energía, alimentos o alcohol, pero también el tabaco, que ha pasado del 5,3 al 4,5, por debajo de lo previsto por el mercado. Es la primera lectura en un año que recorta más allá de los 5 puntos porcentuales. Y mientras tanto, el pequeño repunte económico de China parece haberse estancado en septiembre, con las ventas minoristas, con el poder de fijación de precios, con la producción manufacturera o el crecimiento de los préstamos más débiles que la impresión del mes anterior. Conclusión del China Basic Book: el revés inflamará, dicen, los temores a un crecimiento anémico en el tercer trimestre, aumentando los riesgos de que la segunda economía más grande del mundo no esté a la distancia del objetivo de crecimiento del 5% declarado por el gobierno central. Actualmente los economistas todavía esperan que los datos de septiembre sigan siendo relativamente flojos. Estados Unidos acusa a China de intentar crear una comunidad, dicen literal, de autoritarios digitales. Un informe diseñado para convencer a otros países de que Pekín está mostrando parte de los esfuerzos de propaganda global como un paso más en esa guerra de información, dice literal, Estados Unidos no declarada. El informe del Departamento de Estado estadounidense llega justo en el momento en el que hay una creciente rivalidad entre Pekín y Washington por cuestiones como la presencia militar, pero también por otros asuntos como la tensión en el mar de la China Meridional, la producción de semiconductores o la tecnología de energía limpia. El mercado se mueve hoy en función de los datos. El Producto Interior Bruto del Reino Unido crece en el segundo trimestre un 0,2% gracias al impulso de la manufactura, que se revisa al alza también y provoca una mejoría de cara a los números del primer trimestre. Un periodo en el que la economía británica registró un avance del 0,3%. Los servicios siguen sin crecer. El mercado del petróleo vuelve a sufrir un revulsivo y ha vuelto a tomar el tono alcista tras la última propuesta que ha puesto sobre la mesa Rusia. Ni más ni menos que ahora podría introducir cuotas a las exportaciones de combustible al extranjero y que se sumaría a la prohibición total de exportación impuesta la semana pasada. En el discurso oficial el objetivo no es otro, sino reducir los precios en la propia Rusia, dentro de la Federación, que siguen persistentemente altos en gasolina o en diésel, con las medidas puestas en marcha. El Banco Central, por su parte, el de Liberia, Nabiolina, ha prorrogado 6 meses más las restricciones a las transferencias de fondos al extranjero. Hasta el 31 de marzo del 24, los rusos y los no residentes en países amigos, es decir, los que no les han puesto sanciones, podrán seguir transfiriendo una cantidad no superior al $1.000.000, al equivalente en otras divisas extranjeras como el dólar o el euro, a cualquier cuenta de bancos extranjeros en el plazo de un mes. Rusia considera hostiles los países que le han impuesto sanciones. Malos augurios para la economía estadounidense, que van más allá de lo que dicen los números. Estamos pendientes del dato PCE, que se va a hacer público en unos minutos, en unos 20 a partir de y media. Pero mientras tanto, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, ya avisa de que la recesión va a venir. No será ahora, no va a ser en el corto plazo. Estados Unidos va a aguantar en lo que viene como lo que pronostican, porque el país, dice, tiene una economía muy vibrante, sí, pero ojo, porque para 2025 se podría entrar en recesión. Lo que le falta al mundo, en opinión de Fink, es esperanza, porque hay más miedo que en cualquier otro momento de su carrera empresarial, remarcaba el empresario.
Sobre situación económica, el ex jefe del Bundesbank, Axel Weber, dice que la situación económica es bastante compleja. Critica los modelos económicos como hablar del objetivo medio para la inflación porque, dice, no les han servido de nada a los bancos centrales para predecir que la inflación surgida tras la pandemia no era un fenómeno transitorio como el que suponían. Si los bancos centrales no reformulan masivamente su forma de predecir la inflación e intentan suavizar la economía con las mismas herramientas, la predicción es que lo pasarán mal, es lo que ha dicho Weber hasta ahora. Se recuperan hoy los mercados mundiales de bonos al final de un trimestre de fuertes pérdidas ayudados por señales de flexibilización de la inflación en la eurozona. Los rendimientos de la deuda soberana del viejo continente, que ceden después de los datos de precios, han mostrado una caída en la presión en las rentabilidades durante toda la jornada, provocando y de nuevo esa inversión con respecto a la renta fija y la renta variable. Representantes de Apple y las autoridades chinas han debatido en las últimas horas nuevas regulaciones relativas a aplicaciones extranjeras no registradas. Cuenta el Wall Street Journal que según las normas que entrarán en vigor el año que viene, las operadoras cuyas aplicaciones estén disponibles en el gigante asiático solo a través de redes privadas virtuales, las VPN, van a poder registrarse por el gobierno chino para ofrecer voluntariamente los productos en el territorio. A Apple lo que le preocupa supuestamente es que los operadores restrinjan y optan por no registrarse en sus servicios y que incluso pueda tener consecuencias legales para el fabricante del iPhone si no elimina a tiendas de aplicaciones en China de sus cuentas prohibidas por el gobierno. Minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, y la actualidad llega desde el otro lado del charco porque el presidente brasileño Sergio Fernández, Luis Ignacio Lula da Silva, acabamos de conocer que está en parece que de momento no tenemos disponible esa conexión con nuestro compañero Sergio Fernández. De momento el titular que queda sobre la mesa es el que afecta al jefe de gobierno en Brasil, a Luis Ignacio Lula da Silva, que como decíamos se acaba de conocer que está ingresado en un hospital de la capital del país, de la capital de Brasilia, por una cirugía de cadera. Ahora me parece que sí, Sergio Fernández. No sé si tenemos más detalles sobre el estado de salud del líder brasileño. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. El presidente brasileño, que desde luego está en boca de todos durante las últimas semanas, muy proactivo también dentro del bloque de los BRICS, más o menos ya había dejado de entrever que va a tener que hacer un paro en su agenda y se ha confirmado en los últimos minutos. Luis Ignacio da Silva ha ingresado hace apenas unos minutos en un hospital de Brasilia para ser operado de una artrosis de cadera provocada sobre todo por el desgaste que ha sufrido el cartílago de la cabeza del fémur, que le ha causado además muchos dolores de cabeza en los últimos meses. Como decía, acaba de ingresar hace apenas unos minutos, lleva sufriendo dolores constantes durante más de un año, aunque esto desde luego no le ha impedido viajar a docenas de países y tampoco asistir a la cumbre de los BRICS, la cumbre del G7. Brasil está en el foco en el panorama geopolítico en los últimos meses y Luis Ignacio da Silva ha estado encabezando esta revolución. La cirugía va a durar 2 horas con una anestesia general y tiene sobre todo como objetivo restaurar la función de su cadera derecha mediante una artroplastia. No es una cirugía muy peligrosa, pero sí que hay que decir que Lula tiene ya 77 años y que va a permanecer en el hospital por lo menos hasta el martes. Estos son los detalles que hemos conocido. De momento Lula ingresado y, como decimos, tendrá que permanecer hasta el próximo martes en el hospital, un parón en la agenda del presidente brasileño. Pues con esto nos quedamos, gracias Sergio, pendientes del estado de salud del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Recordamos, ingresado en un hospital de Brasilia por una operación de cadera, pero mientras tanto miramos a la economía, miramos al gigante asiático, a China, porque un pequeño repunte económico en el país parece haberse estancado, al menos en septiembre, por las ventas minoristas, por el poder de fijación de precios, por la producción manufacturera, pero también por el crecimiento de los préstamos más débiles que dan la impresión de que poco a poco se ralentiza. Es la conclusión del China Beige Book, un revés que va a inflamar los temores de un crecimiento anémico durante el tercer trimestre, aumentando, dicen, los riesgos de que la segunda economía más grande del mundo no esté a la distancia del objetivo del crecimiento del 5% declarado por el gobierno central. Actualmente los economistas todavía esperan que los datos de septiembre sigan siendo relativamente tranquilos, pero la mayoría ya apuntan a una mayor estabilización en la desaceleración, es decir, que poco a poco esa desaceleración sea continua en el tiempo. El índice de ingresos del China Beige Book cede en septiembre, lo que sugiere que las ganancias se debilitan más notablemente que en la comparación del mes de agosto.
Y así Estados Unidos acusa directamente a Pekín de intentar crear una comunidad de autoritarios digitales. Y citamos literal lo que ha dicho el Departamento de Estado. Es un informe, dicen los estadounidenses, diseñado para convencer a otros países de que Pekín está montando un esfuerzo de propaganda global como parte de una guerra de información no declarada. El Departamento de Exteriores, el de Estado, llega en medio de una creciente rivalidad con estas conclusiones entre Pekín y Washington por cuestiones como la presencia militar en China, en el mar de la China meridional, la producción de semiconductores o la tecnología de energía limpia. Critica este documento otro esfuerzo de Estados Unidos para contrarrestar las actividades que cree que amenazan la influencia estadounidense, medidas que algunos países en desarrollo están cada vez más dispuestos a reproducir contenido chino que socava, dicen las fuentes de los medios occidentales. Pasado el cuarto de hora, sobre las 2 en punto de la tarde, hacemos una breve pausa de publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Los números de la jornada vienen de la mano de la inflación en la zona euro. Esperamos al PCE, como decíamos, a partir de las 2:30 de la tarde, a la Central Europea, pero aquí, en el viejo continente, se ha conocido la inflación, que empieza a traer mejores titulares. En septiembre, el índice de precios al consumo desacelera de 5,2 al 4,3%, por debajo de lo que esperaba el mercado, y es la lectura más reducida desde octubre del 21, cuando fue del 4,1, quedando cada vez más lejos de ese pico del 10,6 del pasado otoño. Lo mismo ha sucedido con la subyacente, la que en este caso, y según los cálculos europeos, excluye energía, alimentos, tabaco y alcohol. Aquí ha pasado del 5,3 al 4,5, por debajo de las previsiones. La primera lectura en un año que recorta sobre esos 5 puntos porcentuales. La senda de desinflación que coge algo más de ritmo en la región. Pendientes precisamente de la situación económica, pendientes del mercado petrolero después de las subidas en las materias primas, las subidas también en el Brent, y del anuncio de Rusia, que acaba de comunicar que planea reducir las exportaciones, dejarlas casi nulas, las del diésel, a partir del próximo mes, tras esa prohibición a la exportación tanto de carburante como de diésel fuera de la Federación. Lo que se está diciendo a esta hora de la tarde es que el gobierno de Vladimir Putin lo que espera es
prevés apenas tener una balanza comercial en este mercado durante el mes que viene. Plantea reducir a casi nada las exportaciones de diésel desde los puertos occidentales del país, después de que el gobierno, como dijéramos, prohibiera las ventas al extranjero para controlar el aumento y la presión que está habiendo de los precios de los carburantes en aquel país, en estos tiras y aflojas que hay entre el Kremlin y las petroleras del país por poner sobre la mesa nuevos incentivos para mantener y hacer atractivo el suministro dentro del territorio de la Federación. Datos del sector a los que ha tenido acceso la agencia Bloomberg: se prevé que en octubre se carguen casi 223 millones de toneladas desde los puertos rusos del Mar Negro y también de la zona del Báltico. Sin embargo, aquí se incluyen 210.000 toneladas procedentes de Bielorrusia que se van a cargar en el puerto de Primorsk y otras casi 13.000 toneladas que se van a cargar en Novorossiysk para clientes de la Unión Económica Euroasiática, para la zona euroasiática. Estos flujos exentos de la prohibición anunciada el 21 de septiembre y diseñada para reducir los precios internos del combustible. Por lo tanto, y a pesar de que la prohibición a las petroleras de exportar diésel y carburantes fuera de la Federación está en vigor en Rusia, de momento, por las operaciones que se van a poner en marcha el mes que viene, se van a reducir, sí, pero aún así se van a mantener en el entorno de las 223.000 toneladas. Desde los puertos del Mar Negro y del Mar Báltico se van a exportar hacia sobre todo la zona euroasiática y otros países ligados a precisamente el continente asiático. Un mercado del petróleo que vuelve a sufrir un revulsivo y que ha vuelto a retomar, como decíamos, el tono alcista en la sesión tras la última propuesta que ha puesto sobre la mesa precisamente el Kremlin. Eva Villanueva, más detalles, muy buenas. Muy buenas. El mercado del petróleo vuelve a sufrir un revulsivo y ha vuelto a retomar el tono alcista tras la última propuesta que ha puesto sobre la mesa Rusia. Ni más ni menos que ahora podría introducir cuotas a las exportaciones de combustible al extranjero y que se sumaría a la prohibición total de exportación impuesta la semana pasada. En el discurso oficial, el objetivo del Kremlin no es otro sino reducir los precios en la propia Rusia, que siguen persistentemente altos, esos precios de la gasolina y del diésel, con las medidas puestas en marcha, con esas prohibiciones de hace una semana. El viceprimer ministro Alexander Novak habría puesto esa posibilidad sobre la mesa, la de introducir esos gravámenes, esas cuotas, en una reunión con altos directivos de compañías petroleras rusas, que cita a Reuters, y en la que habría confirmado que la prohibición de exportar gasolina y diésel había provocado inicialmente una caída en los precios en la bolsa de productos básicos. Lo que está claro es que si entra de nuevo este obstáculo a la exportación de ese refino ruso, la oferta se verá afectada y hoy el mercado se ve aupado. Gracias, Eva. Entre tanto, lo que se ve el mercado es protagonizado por el crudo de los Urales, pero hacia la zona de la India. Rusia coloca en cualquier caso este petróleo y se lo hace ahora, precisamente como decíamos, Nueva Delhi, a casi $80 por barril, unos 20 por encima del límite de precios impuesto por el G7. Cuenta hoy Reuters que mientras los ajustados mercados petroleros globales ayudan a Moscú a generar un fuerte apetito por su petróleo, y las exportaciones, ellos van evadiendo la crisis de las sanciones occidentales. El crudo de los Urales ha estado cotizando por encima del máximo occidental de $60 el barril desde mediados de julio, en medio de ese recorte de producción por parte de los productores de la OPEP, incluidas Arabia Saudí o la propia Rusia, de la OPEP+. India, que es el tercer mayor importador, mejor dicho, de petróleo del mundo, el que más compra, el tercero que más compra petróleo en el mundo, se ha convertido en el principal órgano que adquiere el petróleo ruso transportado por vía marítima, principalmente de los Urales, desde 2002, después de las sanciones occidentales contra Moscú. El petróleo de los Urales rusos normalmente produce mayores rendimientos, en el caso del diésel representando alrededor de 2/5 partes del consumo total de combustible refinado de la India. El Banco Central de Rusia es hoy también quien ha prorrogado 6 meses más las restricciones a las transferencias de fondos al extranjero. Hasta el 31 de marzo del 24, los ciudadanos rusos, los no residentes en países amigos, que son los que no les han impuesto sanciones, van a poder seguir transfiriendo una cantidad no superior a $1 millón o el equivalente en otra divisa extranjera, en euros, por ejemplo, a cualquier cuenta, o en yuanes, a cualquier cuenta en bancos extranjeros en el plazo de un mes. Rusia considera hostiles a los países que han impuesto sanciones a su territorio, como puede ser Estados Unidos o como pueden ser los diferentes de la Unión Europea. Malos augurios en cualquier caso para la economía estadounidense, que va más allá de lo que dicen los datos. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, ya avisa de que la recesión va a venir, que no va a ser ahora, en el corto plazo, porque Estados Unidos va a aguantar lo que le viene. Dice que
tiene una economía muy vibrante, pero ojo porque para 2025 sí que apuntan que se podría entrar en recesión. Lo que al mundo le falta hoy es esperanza, ha dicho Fink en la jornada. Dice que ve más miedo que en cualquier otro momento de su carrera empresarial en los mercados financieros, pero eso sí, añade que la globalización no ha terminado de ninguna manera, que este nuevo mundo multipolar en el que Estados Unidos ya no es el foco económico del planeta únicamente, va a cambiar y a modificar lo que viene. Sin embargo, señala que hay que reinventarse junto con las cadenas de suministros y el foco puesto en 3 puntos clave. Habla del mercado chino, habla de nuevas tecnologías y también de la transición verde. Sobre la situación económica, el jefe de Bundesbank, Axel Pfeffer, dice hoy que la situación económica es bastante compleja. Critica los modelos como los del Banco Central Europeo, como los de la Reserva Federal, porque hablan de objetivo medio de inflación. Dice que no sirven de nada porque se ha demostrado que no pueden predecir la inflación ni que han sido útiles para saber que la inflación surgida tras la pandemia de la COVID no era un fenómeno transitorio, como se decía. Si los bancos centrales, y citamos literal a Weber, no reformulan masivamente su forma de predecir la inflación e intentan suavizar la economía con las mismas herramientas que ahora, es decir, básicamente subidas de tipos de interés, la predicción del alemán es que se va a pasar mal por parte de los supervisores. El economista prevé la llegada de una recesión o por lo menos una desaceleración económica frente a las últimas proyecciones de los diferentes bancos centrales. Se recuperan hoy los mercados mundiales de bonos, pendientes de ese dato del deflactor de la inflación, del PCE en Estados Unidos. Pausamos para publicidad y a la vuelta toda esa tensión en los mercados mirando ya a Wall Street. Ser el tiempo no es fácil, sobre todo cuando eres el tiempo de alguien como él. Un ganador de Euromillones completamente enamorado. Que si me puedes hacer eterno este momento y que hagas que esto dure para siempre. Cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado o Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, tu profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Subidas mínimas en los mercados financieros, subidas mínimas para los futuros de Wall Street. Tenemos a esta hora de la tarde al continuo del S&P 500 con una revalorización del 0,53%. La cotización le lleva a alcanzar números como los 4.325 puntos. Si miramos al resto de índices, miramos al dato también
al dato también del Dow Jones de Industriales. Aquí el crecimiento es de apenas el 0,55, 33.852, cuando el dato sobre la mesa es el que se acaba de conocer, el deflactor PCE, el dato anual, el preferido, dicen, de la Reserva Federal, de Jerome Powell, para ver cómo van las presión de precios en el país. Y el PCE lo que hace es firmar según estimaciones, lo que hace es acelerar mínimamente una décima hasta el 3,5%. Lo hace en el mes de agosto. En dato mensual miramos cómo la subida es de apenas 2 décimas porcentuales hasta el 0,4%, y mientras tanto aquí quedándose por debajo de estimación de mercado, que estimaba un crecimiento de medio punto porcentual. Javier del Valle, más detalles. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente parece que sale por debajo de lo que esperaba Wall Street, la parte del PCE general. No olviden que este dato de inflación es el favorito de la Reserva Federal por los pesos en los que se compone. A diferencia del CPI, pues eliminamos un poco de peso en la categoría de vivienda, se suma un poco más de peso en la parte de servicios médicos, y el PCE, que sería el indicador que más mira la Reserva Federal, sale con las lecturas siguientes. El cambio intraanual, 3,5%, que era exactamente lo que parece ser, o un poco menos de lo que parece ser que Wall Street estaba estimando, un repunte desde el 3,3%, así que un repunte previo de 2 décimas porcentuales. Es en la parte general intraanual, que recuerden, sobre todo viene derivado, y enseguida lo analizaremos en detalle, pero viene derivado de la energía. Ya hemos visto como el CPI también repuntaba, el CPI general, el subyacente no, porque la energía está volviendo a repuntar y la energía, por supuesto, no se tiene en cuenta en el subyacente. Por lo tanto, un PCE general que sí, que repunta, lo hace hasta el 3,5%. En términos mensuales se mantiene en un cambio del 0,4%. Se esperaba un incremento mayor hasta el 0,5%, un poco menor en términos mensuales, pero aún así es un cambio del 0,4 mensual que es superior al previo, que fue del 0,2% mensual exactamente. Por otro lado, si miramos la parte subyacente, la que elimina la energía y la comida, estamos viendo un cambio del 3,9%, se reduce con respecto al mes pasado un 4,2%, así que se sigue desinflando la parte subyacente por no tener en cuenta ni la energía ni la comida. Así que en la parte de más servicios estamos viendo esa posible desinflación, mientras tanto en la parte general estamos viendo un repunte derivado de la energía. En términos mensuales, esa inflación subyacente incrementaría un 0,1% en el mes, así que una lectura mejor de la que se dio, por ejemplo, el mes pasado del 0,2, Javier. Datos también de los ingresos personales en dato mensual se han revalorizado un 0,4% en el mes de agosto. El consumo personal real, eso sí, retrocede hasta la subida del 0,1%. Gracias, Javi. Pendientes de este último informe, lo vamos a analizar en los próximos minutos. Vamos a hacer con Alexis Ortega, Finagentes Gestión. Alexis, no sé si nos puede escuchar. Parece que de momento, pero no nos puede escuchar. Pendientes en todo caso de cómo está afectando al mercado este número, pendientes en todo caso de cómo está afectando a los continuos del S&P. Los futuros están cotizando ya con subidas acentuadas del 0,6% hasta los 4.325 enteros. Alexis Ortega, ahora me parece que sí, Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este dato, este repunte hasta el 3,5%, aminorando con respecto a lo que se estimaba por el mercado, a la lectura anterior, acelerando, mejor dicho, una décima respecto al dato anterior. ¿Qué razones le da la Reserva Federal y cómo justifica una posible actuación? ¿Hacia qué dirección, mejor dicho? Bueno, aquí la verdad es que la Reserva Federal la que se fija es el índice subyacente, y ahí las noticias, por lo menos en lo que es el incremento mensual, son relativamente positivas. Incrementos del 0,1%, habrá que ver exactamente los segundos y terceros decimales, puesto que la inflación interanual sale prácticamente lo esperado, aunque cae desde el 4,2 hasta el 3,9%. Y de alguna manera nos está dando a entender que si se repitiese muchas veces este 0,1 mensual, pues entonces estaríamos ya entrando en ese proceso de una menor inflación que haría que fuera menos necesario una subida de tipos de interés. Lo único que pasa es que, claro, el entorno de futuro sigue siendo un entorno complicado. Aunque nos fijemos en la subyacente, lo importante también es que los precios de la energía están subiendo, y eso al final se traslada
al resto de la cadena de producción económica y por lo tanto de alguna manera acabará en la subyacente. Me preocupa no tanto los datos que pueden estar saliendo, que de alguna manera empiezan a moderarse, sino más bien lo que está pasando con el precio del petróleo y esta subida que de alguna manera puede hacer que la mala noticia, relativamente buena noticia de subida de la tasa general del 3,3 al 3,5, pues pueda ser algo más virulenta en los meses posteriores. De lo que sí se da cuenta es de cómo la energía vuelve a ser un problema. Claro, la energía ha sido siempre un problema y de alguna manera esos movimientos de la energía han ido adulterando un poco lo que es la tasa interanual y de alguna manera eso es lo que se ve en la tasa general, por eso se mira mucho la subyacente, pero es importante el hecho de que si la inflación de la energía es una inflación coyuntural debido a un problema concreto, pues entonces uno debería darle poca importancia, pero es que el problema yo creo que es algo más que coyuntural, es un problema estructural. Desde la última reunión de los BRIC están decididos a que el precio de la energía sea mucho más alto. Y ya no le valen 60 dólares por barril, sino que yo creo que están en un rango en que va de 90 a 100 como mínimo. Y por lo tanto, de alguna manera, eso tiene que significar primero una subida del índice general y luego más tarde una especie de convertirse en crónico en la inflación subyacente. Por lo tanto, para mí, si fuera una cosa coyuntural la energía no le daría ninguna importancia, pero me da la impresión de que esto es algo más que una cosa coyuntural, es estructural y por lo tanto igual estamos en una pequeña luna de miel de la inflación para luego más tarde volver otra vez a subir. Alexis, Finagentes Gestión, como siempre un placer, buena tarde. Hasta la próxima. Bueno, pendientes de este dato, el dato de la jornada, este PCE, esta inflación en Estados Unidos que rebota en el mes de agosto en dato interanual, un 3,5%, y si miramos a la subyacente, que como nos decía Alexis es de la que más preocupa porque es la que se fija la Reserva Federal, aquí el crecimiento va hasta el 3,9%, pero ojo porque se vuelven a revisar, en este caso al alza, los datos de meses anteriores del Valle. Bueno, buenas tardes, Javier. Efectivamente, tenemos ya los datos del PCE sobre la mesa, inflación favorita de la Reserva Federal. Otra serie de pesos son las que componen el cálculo del PCE, no como el CPI, por ejemplo, se resta peso en la vivienda, se suma peso en otros servicios, como podrían ser, por ejemplo, los servicios médicos, y para la Reserva Federal es una medida más aproximada de la lectura de inflación, de cómo están incrementando los precios. ¿Qué ha pasado este mes? Ya veíamos el CPI que repuntaba el mes pasado por la energía, por la gasolina, que subía otro 10% en el último mes. Bueno, pues en el PCE general ha pasado exactamente lo mismo. Como tú bien dices, pasa del 3,4% al 3,5%, así que incrementa la tasa interanual un 0,1%, pero en realidad incrementaba más. Lo que pasa es que se ha revisado el dato del mes pasado al alza. El dato del mes pasado fue un 3,3%, pues ahora resulta que realmente fue un 3,4%, por lo que el cambio sería una décima porcentual más con respecto al mes de julio. En la parte subyacente sí que es verdad que hay mejoras, se revisa también el mes pasado una décima al alza, por lo que ya no fue un 4,2% el cambio subyacente, que es el que elimina la energía y la comida, no las tiene en cuenta, sino que fue un 4,3%, y ahora hay una disminución hasta el 3,9%. Esta parte de la subyacente vemos disminuir, mientras la parte general vemos volver a reacelerar por la energía. Al final es el componente que está haciendo un repunte en la inflación general. Así que una subyacente que sí, que se mantiene en el 3,9, sigue desinflando y que se descubre que el mes pasado realmente fue una décima más alta. En términos mensuales, que es lo importante también, en términos mensuales vemos una aceleración de la subyacente en el 0,1% tan solo en este mes. Así que eso ha sido un buen dato porque se esperaba una aceleración mensual del 0,2%, el resto de datos han salido en línea con lo esperado, así que en el término mensual ha habido una sorpresa positiva, que es decir, en vez de acelerar 0,2% en el último mes, pues acelera un 0,1%, la mitad, lo cual está mejor. Si miramos la parte de inflación general, parte mensual de inflación general, vemos un incremento del 0,4% también. Ese sí que vuelve a incrementar más con respecto a lo que veíamos en los últimos meses, por ejemplo, incrementos del 0,2%. Eso sí, se esperaba un incremento del 0,5%, así que también ha sido un incremento un poco menor de lo estimado. De primeras, enseguida nos analizas mercados, hemos visto un cierto repunte del dólar, hemos visto cierta recogida del SP, no sé cómo está ahora mismo los índices tomándose esto. Sí, de momento, gracias Javi, de momento los índices lo que se están es tomando bien esta noticia. Tenemos al tridente norteamericano para futuros en zona de compras. De hecho,
cada vez más van a más esos huecos alcistas. Tenemos, por ejemplo, a los del S&P sobre la zona ya de los 4.300 puntos, en las subidas del 0,59%, y si miramos un pelín más allá, tenemos que atender a la situación en el Nasdaq 100, es la que por futuros mejor se está tomando este dato, 0,82 de subidas hasta los 14.845 puntos, y si miramos también al Dow, el industrial le pesa. Esto sí, aquí gana menos, un 0,35%, y se queda lejos de la zona de los 33.700. De momento también la divisa, el dólar, es lo que se está comportando con cierta fortaleza respecto al euro en las últimas jornadas. Tenemos al euro dólar con una revalorización del 0,45%, vuelve a tomar impulso, eso sí, la divisa única, se corrige desde las jornadas anteriores y ya toca zonas del 1,0604. Aurelio García del Barrio, del Instituto de Estudios Bursátiles, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo hay que tomarse este dato de PCE en Estados Unidos? ¿Qué nos va a decir en lo que viene por delante? Y sobre todo, ¿qué cuenta da de la recta final de ejercicio que nos queda en Estados Unidos? Bueno, pues yo creo, bien, como sabemos, el PCE es el indicador de la subida promedio de los precios de todo el consumo personal interno de Estados Unidos, y es por eso por lo que desde el 2012 la Fed utiliza este indicador como medidor principal para ver la evolución que tiene la inflación. Lo que está claro por los datos que hemos visto es que la inflación general repunta un poquito, mientras que la subyacente mejora. Todavía sigue siendo una realidad que la inflación subyacente, aunque ya acercándose al índice general, pero todavía está por encima, o sea, esos componentes estructurales de la inflación siguen estando ahí, y la subida de tipos, si bien entiendo que la está paliando, pero todavía no ha llegado a equipararla ni siquiera con la cifra de la inflación del índice general, y todavía ambos índices están lejos de ese objetivo del 2%. Por lo tanto, creo que veremos antes de final de año por parte de la Reserva Federal otra subida de 25 puntos básicos hasta el rango de 5,50 a 5,75, casi con toda seguridad. A Powell para mantener esta pausa iniciada en septiembre, la segunda ya en el año. Sí, exactamente. Ya avisaron que iban a monitorear muy de cerca la evolución de la inflación, porque es su principal objetivo, incluso a costa de penalizar el crecimiento, que ya lo estamos viendo. Pero bueno, la resiliencia del mercado de trabajo por un lado, y el ahorro embalsado en los consumidores por otro, bueno, pues les ha dado margen para esa subida de tipos o ese rally de subida de tipos tan progresiva, ¿no? Entonces, creo que el objetivo, insisto, todavía estamos por encima de ese objetivo del 2%, y por lo tanto seguramente veremos otra subida de tipos. Y lo que es más importante, independientemente de que puedan subir 25 puntos básicos más o no en los próximos 2 meses o 3 meses para que finalice el año, yo creo que lo más importante es que los tipos altos han venido para quedarse durante un periodo prolongado de tiempo. O sea, no vamos a ver bajadas drásticas de tipos en el ejercicio de 2024, ni muchísimo menos. ¿No pone en liza la credibilidad de la que se habla ahora de los bancos centrales? ¿No pone en cuestión que no están sabiendo controlar la situación? Este dato de hoy. Bueno, al final esto no es más que estos vientos traen estas tempestades, ¿no? O sea, cuando empezamos ya con la crisis del 2008, la crisis financiera de Lehman Brothers, empezamos ya con esa política monetaria tan absolutamente laxa, con los tipos en cero, que los hemos tenido en esa situación durante muchísimos años. Después la pandemia tampoco ayudó, obviamente, porque las políticas fiscales con todas las ayudas, y hablo tanto de Estados Unidos como de Europa, porque es aplicable para ambas economías, pues tampoco ayudó. Obviamente en algún momento se tenía que saltar por los aires la situación de tipos, ¿no? Entonces lo hemos visto al final, la guerra de Ucrania, aunque ya se veían presiones inflacionistas, y recordamos en septiembre del 2021 ya se empezaron a ver esas presiones inflacionistas antes de finales de febrero, cuando Rusia invade Ucrania. Pero bueno, esa situación geopolítica lo único que hace es empeorar por el tema energético principalmente, aunque también commodities, los
los temas de grano, etcétera, etcétera, de Ucrania principalmente y también de Rusia, bueno, pues ponen presiones sobre los precios, pero se veía que esto antes o después tenía que pasar. Los bancos centrales están luchando en la medida de lo que pueden con las herramientas que tienen, ¿no? Y las herramientas que tienen para luchar contra la inflación desde el punto de vista de la política monetaria son dos: la subida de tipos y la retirada de masa monetaria en circulación. Entonces, es lo que hay. Está funcionando más en Estados Unidos porque su inflación viene provocada más por un pseudo de demanda que de oferta, y está funcionando con menos o con más retardo en Europa porque nuestra inflación tiene un componente más de oferta que de demanda. Pero bueno, es que no tienen tampoco muchas más herramientas. Sí que hoy hemos tenido el IPC de la eurozona, tenemos este IPC en Estados Unidos, todo apunta al problema de la electricidad y todo apunta, no sé si estamos los consumidores europeos o los consumidores estadounidenses pagando las políticas energéticas que se ponen en marcha con los recortes en, por ejemplo, Arabia Saudí, en, por ejemplo, Rusia, y además esa prohibición a la exportación de diésel y de carburante por parte de Moscú. Sin lugar a dudas, porque al final hay una manipulación del precio del petróleo, ¿no? Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores productores del mundo, bueno, pues lo que están haciendo ahora mismo es manipular su producción y por lo tanto, o sea, reduciéndola y por lo tanto reduciendo la oferta para incrementar los precios, porque no se encuentran cómodos con un precio del barril por debajo de entre 93 y 98 dólares, diría, ¿no? En ese rango aproximadamente. Y cara a final de año es donde vamos a ver el precio del petróleo. Obviamente ese incremento de la energía lo vamos a tener que pagar todos los consumidores y lo estamos pagando ya. De hecho, ya están repuntando, hemos visto cómo está repuntando tanto la gasolina como el diésel, y bueno, van a seguir en este rango en los próximos meses. Aurelio, como siempre, un placer. Buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a vosotros. Ahora parece que sí. Nosotros pausamos para publicidad y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Subidas y fuertes, las que están teniendo hasta ahora de la tarde los títulos de Louis Vuitton en el CAC 40, en el mercado parisino, en la bolsa francesa, superiores
a los 3 puntos porcentuales y a pesar de haberse conocido, según acaba de filtrar el diario Le Monde, que la Fiscalía de París está investigando al director ejecutivo de la firma de la compañía de lujo de Louis Vuitton, a Bernard Arnault, bajo una investigación, decíamos, por la Fiscalía de París por transacciones con oligarcas rusos. Lo que se está diciendo por parte del diario galo es que la Unidad de Inteligencia Financiera de Francia está investigando los vínculos y las transacciones financieras de Arnault con el oligarca ruso Nikolai Sarkisov. El periódico lo que dice es que se habrían comprado por parte de Sarkisov varios inmuebles en un centro turístico de los Alpes con la ayuda de un préstamo del empresario francés de Arnault. La Fiscalía ha confirmado que se lleva a cabo esta investigación, una preliminar desde hace ya meses, desde 2022, y en un informe se llama la atención sobre las operaciones relativas entre Bernard Arnault y Sarkisov que probablemente caracterizarían actos de blanqueo de capitales. Lo que se niega de momento al diario Le Monde es la Fiscalía hacer más comentarios sobre estas investigaciones, pero eso sí, se cita a un colaborador cercano de Arnault diciendo que el acuerdo se llevó a cabo dentro de la ley francesa. Desde el entorno de Arnault lo que dicen es que todo ha sido bajo la legalidad del país. Lo que pasa es que de momento la Fiscalía investiga transacciones por la venta de varios bienes inmuebles en un centro turístico de los Alpes que habría comprado este oligarca ruso, Nikolai Sarkisov, con la ayuda de un préstamo de Bernard Arnault. El director ejecutivo de Louis Vuitton, investigado mientras tanto la firma en los mercados, rebotando por encima de los 3 puntos porcentuales, y cuando el foco también está en una comparecencia de prensa que tendremos a partir del cuarto de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, aunque antes ha hablado, y Sergio Fernández lo que vuelve a cargar es directamente contra Occidente. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. Tenemos un aperitivo de esta comparecencia que va a tener lugar eso de las 3:15. Ha hablado hace apenas una hora acusando de nuevo, ya no solo a Rusia, también está acusando a China en ir desarrollando tecnología cuántica, también Big Data, y también habla de la inteligencia artificial, que están haciendo todo esto saltándose los derechos humanos y sobre todo amenazando cada vez más a la OTAN y a Occidente. Nuevas acusaciones por parte del secretario general de la OTAN que vamos a escuchar. The competition to develop and control new technologies is intensifying. Russia is investing in and using disruptive tech to test our resilience and our resolve. And China is investing massively in artificial intelligence, big data, and quantum and more. Beijing is integrating these new technologies into its military capabilities with no transparency and little regard for human rights. Ahí estaba el secretario general de la OTAN, está en Dinamarca y está de nuevo lanzando duras acusaciones contra Rusia y contra China, Javi. Pendientes de las palabras del noruego, de esa rueda de prensa que vamos a tener a partir de las 3:15, que van a poder seguir aquí en Negocios Televisión en tiempo de conexión Milar, pero antes vamos a seguir con ese análisis del dato de la jornada, ese deflactor de PCE, ese deflactor de la inflación en Estados Unidos. Franco Machiavelli, Admirals, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, es un dato que así a primera vista parece positivo para los mercados porque se conocía y han empezado a repuntar un pelín más de lo que ya lo estaban haciendo en futuros con los continuos del S&P que vuelven a retomar la senda intentando hacia la zona de los 4.400, interpreto. Exacto, claro. De hecho, fíjate, Javier, que este ha sido el único dato macro positivo. ¿Pero por qué positivo? Porque, a ver, el PIB fue positivo también en Estados Unidos. Esas peticiones semanales de subsidio por desempleo también eran positivas, pero ese entorno de macro nos lleva nuevamente a esa dinámica de cuanto peor mejor, porque si lo combinamos con ese cambio en la dialéctica de la FED de tipos más altos durante más tiempo, al final, ¿qué es lo que veíamos? Pues que cualquier dato que demuestre que la economía está fuerte le da la razón a la FED. Entonces, el único dato que puede hacer que esas expectativas de la FED, que por cierto las cambian siempre, las revisan siempre, así que obvio que están sujetos a la inflación. Entonces teníamos esa macro positiva, pero no mucho para el mercado, pero esta macro del día de hoy positiva en el sentido que aminora la carga a la FED y le da un poquito de impulso al mercado en vista de que pues, se puede mantener la pausa durante más tiempo o incluso el pivote puede llegar antes de tiempo en 2024. Entonces, al final, dato positivo. Y fíjate, lo que estamos señalando aquí en pantalla, no sé si estoy compartiendo pantalla en este caso, pero Franco, lo que vemos bien esos datos de tipos más altos durante más tiempo y lo... Sí.
Vale, sin problema, sin problema. Si al final a nivel ya conceptual se va a entender también. A principios de semana teníamos caídas en el mercado, ahí la veo, vale. Teníamos caídas a principios de semana, que es la línea negra, flecha negra, estamos señalando aquí. Claro, toda esta caída que estábamos viendo, este es SP500, gráfico H1, todo lo que estábamos viendo que era caída porque el mercado seguía digiriendo esos datos negativos de la FED, ese comunicado negativo, entre comillas, de la FED. Entonces, toda esta figura de vuelta que estamos viendo ahora claramente viene dada en parte por ese PCE, ¿no? Entonces, al final, buenas noticias, algo positivo, veremos el avance en el tiempo, pero vamos a ver si conseguimos revertir esa apertura negativa de la semana y conseguimos cerrar por encima de 4.350. Buen dato en cualquier caso, así que de momento, giro optimista en el mercado, veremos cómo continuamos a futuro. Pues con esto nos quedamos sin tiempo precisamente. Franco Machiavelli, director responsable, mejor dicho, de análisis en Admirals España. Como siempre, un placer. Buen fin de semana. Bueno, entre tanto, igualmente, Javi, como siempre. Entre tanto, la tecnología que a veces nos pone algún que otro inconveniente. Mientras tanto, miramos a Asia porque el ministro de Unificación de Corea del Sur ha acusado a Rusia y a China de socavar las sanciones internacionales contra Corea del Norte, diciendo Seúl que está siendo presionado y que quiere presionar a Pekín, mejor dicho, para que influya sobre Pyongyang en su desarrollo armamentístico, después de que Corea del Norte incluyera y consagrara en su constitución, en el texto constitucional, que era una potencia nuclear. Es una entrevista de hoy del presidente del país, de Corea del Sur, en Financial Times, que dice que están haciendo los esfuerzos para persuadir a Pekín a desempeñar un papel constructivo para controlar a Pyongyang. Espera resultados, dice, positivos, y eso sí, admite que las sanciones occidentales siguen siendo un problema para las relaciones entre países. Pendientes de estos asuntos, nosotros pausamos y a la vuelta de publicidad, ya tiempo de mercados, tiempo de actualidad geopolítica, con Marta Vilar en tiempo de Conexión Vilar. Que tengan un buen fin de semana.